Bueno, les decía que la semana... Bueno, la semana pasada fue el Día del Estudiante, así que no tuvieron clase. Espero que hayan disfrutado de eso. Y, y la anterior habíamos terminado ya con lo que era la lógica combinacional, ¿se acuerdan? Donde las entradas dependían de una combinación, las salidas, perdón, dependían de una combinación de las entradas, ¿sí? Y habíamos visto y habíamos estado hablando de que existen circuitos que son secuenciales, en donde la salida no solamente depende de la combinación de entradas, sino sino también de la combinación de los estados anteriores del circuito, ¿sí? Así que, bueno, un poco la idea es que empecemos a ver eso. Para eso tenemos que tratar y trabajar con algunos circuitos que, que son flip-flops, en realidad. Justamente son los flip-flops. Y con eso se va armando la circuitería y se va armando estos circuitos que son combinacionales y secuenciales, ¿sí? Generalmente todos los circuitos secuenciales tienen una lógica combinacional asociada. Por eso es que cuando hablamos de estos circuitos estamos hablando de, en general, todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Así que les voy a compartir la pantalla. Esperen que está empezada y debería empezar por acá arriba. Bien. Entonces, es lo que habíamos estado hablando, ¿no? Que el circuito combinacional se asocia, el circuito combinacional es lo que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? La parte de los circuitos que las salidas dependían solamente de la entrada. A eso se les asocia unos elementos de memoria. Estos elementos de memoria nos van a permitir conocer el estado anterior del circuito, ¿sí? Y a partir de eso, con una combinación justamente de las entradas y de los elementos de memoria, quiere decir los estados anteriores de mi circuito, voy a poder determinar las nuevas salidas. ¿Bien? Tengo dos tipos, en esencia, de circuitos y de circuitos secuenciales. Por un lado tengo los circuitos asíncronos y por otro lado los circuitos síncronos. ¿De qué va a depender esto? De cómo cambian las salidas, ¿sí? En los circuitos asíncronos, las salidas cambian cuando cambia cualquiera de las entradas, cuando cambia cualquier condición del circuito. En los circuitos síncronos tienen un pulso sincronismo, ¿sí? Ese pulso de sincronismo es ni más ni menos que el clock, el reloj del sistema, ¿sí? ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir sincronizar los datos. Es decir, que las salidas únicamente cambian cuando cambian las entradas y cambia este pulso de sincronismo. Entonces, eso nos va a permitir que nuestro circuito funcione de una manera más coherente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un circuito muy complejo con muchos circuitos que trabajan en paralelo y a su vez quiero eso, que cambie algo, ¿qué va a pasar? Por un lado tengo el, unas señales que demoran determinada cantidad de tiempo en llegar. Ese tiempo, ¿se acuerdan que venía del tiempo de propagación de las compuertas, no? Entonces, ese tiempo depende por cuántas compuertas pase, ahí es el tiempo que demora en llegar esa señal. Y en los circuitos síncronos, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Si yo tengo circuitos que tienen diferente cantidad de etapas, van a llegar en distinto orden, ¿sí? Los datos. En cambio, si yo tengo un circuito síncrono, todos van a llegar al mismo momento porque van a esperar que llegue el pulso de sincronismo. Van a esperar que llegue el clock. Un poquito más adelante lo explicamos un poquito mejor y un poco más en detalle como para que entendamos bien de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Se tiene hasta acá? No, pero no importa, sigamos avanzando. ¿Por dónde vamos a arrancar? Por el RS síncrono. Los flip-flops, como toda la electrónica, está hecho de transistores, ¿sí? Los transistores se agrupaban y hacían compuertas. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos charlado de eso? Sí, Sí, profe. sí, sí. Bueno, esas compuertas se agrupan y generan circuitos más grandes. Bueno, ¿cuál es la primera unidad de esos circuitos más grandes? El flip-flop, ¿sí? Entonces vamos a ver, simplemente a modo de entender de qué está hecho un flip-flop adentro, cómo es que se arma, ¿no? Y cómo que llegamos hasta un flip-flop. Fíjense en el circuito de acá arriba, ¿sí? Una OR, común, una OR que habíamos estado trabajando siempre. ¿Cuál es la diferencia de esta OR? Fíjense que tiene una entrada, que le podemos poner S,
y una salida, que le podemos poner Q si queremos, y la otra entrada está conectada a la salida, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven ahí? ¿Qué pasa acá? Imagínense que yo tengo, que acabo de conectar el circuito. Acabo de conectar el circuito y tengo 0 en la salida, Q está en 0, S está en 0, ¿sí? Si Q está en 0, la otra entrada también está en 0, ¿sí? 0, 0, 0, todo en 0. No hay ninguna complicación ahí. Pero ¿qué pasa si ahora esta entrada la pongo en 1? ¿Qué va a pasar con Q? La salida va a ser 1, profe. La salida va a ser 1, perfecto. ¿Y qué va a pasar con la otra entrada? También va a ser 1. También va a ser 1, perfecto. ¿Sí? Hasta ahí tengo un 1 en Q, un 1 en S, que es el que estoy poniendo, y un 1 en la otra entrada. Ahora, ¿qué pasa si... bueno, quiero cambiar de color y no me deja. ¿Qué pasa si en vez de tener S en 1, lo volvemos a poner a 0? ¿Qué va a pasar con Q? Seguiría en 1. Sigue en 1. ¿Por qué sigue en 1? Porque tengo el 1 en la otra entrada. ¿Sí? Entonces voy a tener 0 más 1, va a ser 1, y 1 más 1 va a ser 1. Entonces no importa cuánto valga S, la Q siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? Desde el primer momento en que puse, ahí Fer dice que sería S igual a 0 y la otra no sería X, porque siempre va a dar 1. En realidad, es un circuito que, así como está, no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque no tengo forma de volverlo a 0. ¿Sí? La única forma de volver a 0 es desconectando y volviendo a conectar, sacando la alimentación, que se vaya todo a 0 y vuelvo a conectar. ¿Sí? No es muy práctico a la hora de trabajar con eso. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Se va entendiendo lo que hicimos con la compuerta? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, nos queda retenido ese 1. ¿Sí? Nos almacena un 1. Cuando yo le pongo un 1 en S, me almacena un 1 en la compuerta, Q vale 1 para siempre, hasta que lo desconecto. ¿Sí? Como decíamos, eso no tiene mucho sentido. Entonces pasamos al circuito de acá abajo. Fíjense este circuito de acá abajo. ¿Qué estoy haciendo? Tengo la misma compuerta, la misma comportador, tengo la misma entrada, pero la salida que antes la realimentaba directamente a la segunda entrada de la... Vamos a ponerle letra a esto para que se quede más claro. Esta va a ser la entrada A y esta va a ser la entrada B. ¿Sí? Y ahora, profe, al hacerlo en una AND, sí va a cambiar, porque en la AND yo multiplico, entonces si la entrada de R es 1, la salida va a ser 1, digamos. O sea, Claro, si después le doy valor 0, cuando multiplique por 0 se me va a 0 esa... tal cual, Marco. La idea de esto es que yo tengo un set y un reset. ¿Sí? Entonces, ¿qué logro con este circuito? Que si yo vuelvo a analizar lo mismo de antes, ¿no? Si acá tengo un 0 en S, supongamos que en R voy a tener supongamos que voy a tener un 1 en R. ¿Por qué? Porque este es R negado en realidad. ¿Sí? Para resetearlo tengo que poner un 0. Ya vamos a ver por qué. Yo pongo un 1, como estado de reposo, como estado normal, le pongo un 1 en R. Entonces, acá, ¿qué voy a tener? 0, supongamos que esto estaba en 0 de antes, acá voy a tener un 0 en Q, ese 0 de Q viene a esta, tengo 0 por 1, tengo 0, entonces tengo 0 en la entrada A y 0 en la entrada B. ¿Sí? Hasta ahí estamos, sin problema. ¿No es cierto? Sí, hasta ahí bien, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, digo, voy a cambiar ese 0, en la entrada le voy a poner un 1. ¿Qué va a pasar en la entrada A? Voy a tener un 1. En la B, ¿qué tengo? 0 en primera instancia, ¿no? Sí. Entonces tengo 1 más 0, 1. Esto pasa a ser un 1. ¿Sí? Ese 1 da la vuelta por acá. Este 0 pasa a ser un 1.
Ahora tengo 1 por 1, Queda 1. 1, B me queda en 1. Entonces tengo 1 en A y 1 en B y 1 en Q. ¿Sí? Me quedó como lo teníamos recién, como el circuito que teníamos recién. Me quedó almacenado el 1. ¿Por qué? Porque si yo este 1 lo cambio a 0 de vuelta, ¿qué va a pasar? Voy a tener un 0 en A y un 1 en B. Entonces va a ser 0 más 1, va a seguir siendo 1 y Q me va a seguir quedando en 1. ¿Está bien? Entonces le di un pulsito a S, tenía en 0, le di un pulsito a 1, lo volví a 0, y mi salida queda permanentemente en 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, hasta ahí bien, profe. Bien, genial. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos cambiar este 1 que tenía en... Bueno, y ahí ya está, no importa lo que haga en S, le puedo poner ceros o unos, siempre la salida va a quedar en 1. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo cambie este 1 de R. ¿Sí? Si yo este 1 lo tacho y le pongo un 0, ¿qué va a pasar? Yo tengo 0 por 1, 0. Entonces este 1 se me cambia a 0. ¿Sí? 0 más 0, 0. Este 1 se me cambia a 0. Esto da la vuelta. Este 1 se me cambia a 0. Entonces, ahí quedó mi salida en Q en 0. ¿Sí? Yo puedo volver a poner un 1 en R y va a quedar 1 por 0, 0 va a seguir en 0. ¿Sí? ¿Se entendió lo que pasó ahí? Le di un pulso en S, me quedó almacenado el 1. Me quedó seteado el circuitito. Después hice lo que quise con S, luego puse el 0, lo puse en 1 o lo que sea, siempre me va a quedar 1 en Q. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo cambie la salida, hasta que yo cambie R. R estaba por defecto en 1, cuando yo lo cambié a 0, se me borró ese estado que yo tenía almacenado. Se me borró ese 1 y me quedó en 0. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga otro S en 1 y lo cambie. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Genial. ¿Alguno quedó con dudas? Bueno, seguimos entonces. ¿Puede repetir, profe, un segundo eso? Esa última ¿Cuál? parte. La última parte, eso de 0-1 es. Fíjense, si yo en S lo tenía en 0, estaba todo en 0, Q estaba en 0. Si S lo paso a 1, voy a tener 1 más 0, 1. La salida Q se me va a 1. ¿Sí? Y ese 1 da la vuelta por acá, R estaba en 1, así que 1 por 1, 1, me queda retenido el 1, que es este que tenía acá yo antes. ¿Sí? Entonces yo S lo vuelvo a cambiar a 0, si quiero, y voy a tener 0 más 1, siempre voy a tener 1 a la salida. ¿Sí? Entonces yo le doy un pulso en S, y no importa lo que siga haciendo con S, lo pongo en 0, lo pongo en 1, haga lo que haga, me quedó un 1 en la salida, ¿sí? Me quedó almacenado un 1. Como en el caso anterior, como en el caso de esta compuerta. Ahora, si yo agarro y cambio el estado de R, de la entrada R, si yo la entrada R, que está por defecto en 1, la paso a 0, ¿qué va a pasar? Ese 1 que estaba dando vuelta y que se viene acá, lo voy a multiplicar por 0. Entonces la salida va a ser 0. B, la entrada B de la compuerta OR, va a ser 0. Entonces, si S valía 0, voy a tener 0, 0 más 0, la salida va a ser 0, y Q me vuelve a 0. Entonces, de esa forma, yo tengo una forma de setear el flip-flop, setear el circuito, y de resetear. Es decir, si yo le doy un pulso a S, lo dejo en 1, la salida en Q. Y R, que por defecto está en 1, lo bajo a 0 un segundito, y lo reseteo, lo pongo en 0 la salida de Q. ¿Sí? ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, profe. Genial. Sí, profe. Genial, genial. Bien, entonces yo puedo seguir trabajando un poquito más con esto. ¿Qué puedo hacer? No, espere que me pasé la... Esto es lo mismo que teníamos recién, ¿no? La compuerta, la OR y la AND. Nada más que acá lo que estoy haciendo es agregar un par de negadoras. ¿Para qué?
para no tener que hacer esto que yo tenía por defecto, que estaba en 1 siempre R, ¿sí? R estaba por defecto en 1 y lo tenía que bajar a 0 para resetear, ¿sí? Si yo le pongo una negadora adelante, puedo hacer eso. Pero además tengo un par de cosas más para hacer. Fíjense, yo tenía Q acá. Cuando le hago, bueno, esto es Q negado en realidad. Yo tengo Q, lo paso por una NOT, que voy a tener Q negado, ¿sí? Lo vuelvo a pasar por una NOT acá abajo, y acá que voy a tener Q, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Profe, Sí, profe. Acuérdense que si yo hacía una Q doblemente negado, era Q, ¿no? ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, sí. Bien, genial. Entonces yo acá tengo, esta Q es igual a esta Q, porque las tengo dos negadores en el medio. Esto es R y esto de acá es R negado. Entonces yo ya tengo una ventaja, ¿cuál es? Que yo para setearlo le sigo poniendo un, o sea, si yo tengo por defecto 0 acá y 0, ¿qué va a pasar? Este 0 va a ser un 1 en la entrada de la AND, ¿sí? Ese 0 va a venir por acá, voy a tener por defecto 0 en la entrada en A y B, ¿sí? Entonces voy a tener 0, Q va a ser 0, Q negado va a ser 1, esto va a dar la vuelta, acá voy a tener un 1, y Q va a ser 0 de este lado, ¿sí? 0 por 1, 0, 0 acá. Entonces, si yo no hice nada y está todo en 0, tengo 0 más 0, 0, y me queda esto en 0. Si yo ahora lo que hago es, ese lo cambio en 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar? A va a ser 1, 1 más 0 será 1, ¿sí? Invertido será 0, da la vuelta, esto es un 0, bueno, cuadrado no, un 0, esto es un 1, ¿sí? 1 por 1, 1, esto se me transforma en 1, 1 más 1, 1, y esto me queda ahí, ¿sí? Si yo esto lo vuelvo a poner en 0, la S, ¿qué va a pasar? Nada, me va a seguir quedando Q en 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí, porque lo suma con el Sí, sí. 1 de abajo. Claro, tal cual. Ahora, si yo cambio el colorcito de vuelta, pone verde. Si yo ahora lo que hago es R cambiarlo, a R lo pongo en 1, ¿qué voy a tener acá? R negado va a ser 0, 0 por cualquier cosa va a ser 0, entonces este 1 se me cambia a 0. Como S está en 0 y R está en 0, Q se me pasa a 0. ¿Sí? Está funcionando exactamente igual que el ejercicio, que el ejemplo de arriba. ¿Sí? Pero con un par de ventajas. claro. ¿Cuál? Que yo estas dos las puedo unir, ¿sí? Y obtengo esto. ¿Sí? Y que esto, ¿se acuerdan de Morgan? Sí, había un par de compuertas que eran como equivalentes. Creo que Bueno, tal la cual. Si revisan el de Morgan, van a ver que esto es equivalente a esto. Entonces, ¿yo qué logré? Logro, Simplificar. claro, logro simplificar. En realidad, bueno, sí, está bien. En realidad acá tengo Q negado. Esto es Q negado y Q lo tengo acá. No pasa nada. Ahora lo vamos a ver. Yo logro simplificar y logro hacer con una sola compuerta todo el circuito, todo el flip-flop, con un solo tipo de compuerta, ¿no? Con una NOR. ¿Sí? Y esto es lo que van a ver. Este va a ser el diagramita típico de las compuertas, que en realidad es esto mismo dibujado de otra forma, ¿no? Fíjense que la salida de una se conecta con la entrada de otra, ¿sí? La salida esta de la primera compuerta se conecta con la entrada de la segunda, y la salida de la segunda con la entrada de la primera, ¿no? Están como cruzadas, que es lo que vemos en este circuito de acá. Y yo, cuando lo paso de 0 a 1, lo reseteo en la patita de reset, y cuando lo paso de 0 a 1, lo seteo en la patita de set. ¿Sí? Entonces, tengo una tabla de verdad.
¿Qué me dice esa tabla de verdad? Me dice que si set lo pongo en 1, la salida Q se me va a 1. Si yo después bajo de vuelta set a 0, la salida me sigue quedando en Q, en 1. Si yo le pongo 1 a la salida de reset, Q se va a 0, obviamente Q negada se va a 1. Y si yo le pongo 0 y 0 después de eso, me sigue quedando en 0 la salida. ¿Sí? Lo mismo que estábamos hablando antes. Pero esto tiene un problema. Eso. Si yo le pongo 1 y 1, en las dos patitas, ya no cumple con esta condición de Q y Q negado. ¿Sí? Esto es Q negado. Ya no cumple con esa condición, porque estoy en las dos en 0. ¿Sí? Ya vamos a ver una forma de resolverlo esto. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió? ¿Cómo logramos esto con dos compuertitas? Que estoy almacenando datos. Sí, sí. Genial. Ahora lo puedo pasar a un circuito síncrono. ¿Qué quiere decir este circuito síncrono? ¿Se acuerdan que cuando definimos arriba síncrono decíamos que solamente la salida tenía efecto cuando llegaba este pulso sincronismo? En la anterior, acá, ¿cuándo cambia esto? En cualquier momento. Cuando yo cambie S o R, en cualquier momento cambia. ¿Sí? En el instante que yo ponga S en 1 o R en 1, mi salida cambió. Si yo voy a un síncrono, fíjense que lo único que hago en el síncrono, bueno, este está hecho con AND, ¿no? Pero es lo mismo que con NOR, porque, bueno, créanme que es lo mismo por De Morgan también. Fíjense que lo único que hace acá es cambiarle y agregarle estas dos compuertas de acá. Fíjense que la utilidad de esas dos compuertas está muy clara. Yo tengo una nueva patita, que es C, ¿sí? La patita de clock. Entonces, yo puedo tener el 1 o el 0 o cualquier cosa acá en S, pero si el clock no está en 1, no va a pasar acá, ¿sí? Solamente cuando el clock esté en 1, lo que pase en S o lo que pase en R, se me va a, digamos de una forma, traspasar al flip-flop. ¿Sí? Si no, queda como frenada en las compuertas. ¿Se entiende eso, no? Sería como un switch, ¿o no? ¿Cómo? Digamos, cumpliría la función de un switch porque estaría dejando pasar o no. Claro, tal cual. Entonces, solamente deja pasar el dato cuando llega el pulso de clock. Cuando yo tengo el clock en 1, el dato pasa. Si el clock está en 0, por más que yo toque S o toque R, no va a tener efecto en el flip-flop, en Q, no va a tener efecto. ¿Por qué no va a tener efecto? Porque no logró pasar esta compuerta. ¿Sí? Si esto está en 0, no importa lo que valga S, si vale 1 o vale 0, la salida siempre va a estar en 0. ¿Sí? Ahora, cuando el clock pase a 1, ya la salida va a depender de S. Si S está en 1, la salida va a ser 1, y si S está en 0, la salida va a ser 0. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, sí, ahora sí. Genial. Entonces, va a depender del pulso de clock. Si el pulso de clock está, el dato pasa al flip-flop y hace lo que tiene que hacer. Si el pulso de clock no está, el dato no pasa. Como mi pulso de clock es sincrónico, es decir, cada determinado tiempo llega un pulsito de clock, los datos van a modificar las entradas, van a modificar las salidas, cada determinado tiempo. ¿Sí? Entonces, acá tengo una tabla un poco más coherente ya de mi sistema. Si el clock está en 0, no importa lo que valga S y no importa lo que valga R, sin cambio, la salida Q. Si el clock está en 1 y S vale 0 y R vale 0, sin cambio. ¿Sí? No estoy haciendo nada, no estoy ni seteando ni reseteando, está en el estado que estaba antes. ¿Sí? Por eso no puedo decir que está en 0 o está en 1. Acuérdense que esto ya es lógica secuencial, depende del estado anterior. Si yo no lo seteé ni lo reseteé, está lo que estaba. Si estaba en 1, sigue en 1, si estaba en 0, sigue en 0. Si yo le pongo el clock en 1, el set en 0 y el reset en 1, lo estoy reseteando. Q igual a 0. ¿Sí? Q igual a 0. Estado restablecido, reseteado. Si ahora lo que hago es ponerle
S en 1, Q igual a 1, lo estoy seteando. Y si le pongo 1 y 1, bueno, indeterminado. Este estado no me gusta para nada, ¿sí? Es un estado que tenemos que ver cómo lo solucionamos, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí, cuesta, pero se va entendiendo. ¿Se va entendiendo? Bueno, lo importante es que se vaya entendiendo. Una forma de tener garantizado este estado, o sea, garantizado esto, que yo no tengo 1 y 1 en R y en S en simultáneo, es generar un flip-flop tipo D. ¿Qué hace el flip-flop tipo D? Es igual al flip-flop RS, nada más que en lugar de tener este es S y este es R, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que tenemos arriba, ¿no? S y R. La única diferencia es que en lugar de dejar las dos patitas accesibles, lo que hace el flip-flop tipo D es unirlas con una pone una negadora. negadora. Claro, es lo mismo. Entonces, o lo seteo o lo reseteo, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez. Si set vale 1, reset vale 0. Y si reset vale 1, set vale 0, porque son los opuestos. ¿Sí? Este es un flip-flop tipo D. Fíjense, si el clock está en 0, no importa lo que valga D, no cambia. Si el clock está en 1 y D vale 0, el estado está restablecido, o sea, es como ponerle un reset. Y si el clock está en 1 y D está en 1, le estoy poniendo un set. ¿Sí? Esas dos patitas que tenía de R y S las junté, a una la negué, y de esa forma me garantizo que nunca tengo este estado indeterminado, porque nunca se va a dar la condición de que R y S valgan lo mismo porque tengo una nota en el medio. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, de 10. Genial. Acá tenemos, y vamos familiarizando un poquito con lo que es análisis temporal. ¿Sí? Análisis temporal es justamente verlo en función del tiempo. Como depende del estado anterior, yo lo puedo ver en función del tiempo. Fíjense que acá tengo D. D es la entrada. Acá le pone enable. ¿Por qué le pone enable? Porque hay veces que en los flip-flop tipo D, este C, en lugar de llamarse C, se llama enable. ¿Por qué? Porque en realidad estoy habilitando la entrada de datos, ¿sí? Habilitando que cambie el flip-flop. Pero es en esencia lo mismo. Fíjense, cambia D, pero mi salida Q no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque está esperando que el enable se ponga en 1. ¿Sí? O el clock llegue, es lo mismo. Cuando el clock llega, o el enable llega, ahí recién tiene efecto en la salida Q. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y tiene que ver con cuando es astable, monoastable, biastable? No, no, es otra cosa, ya vamos a llegar a eso. Ah, está bien, está Ya bien. vamos a llegar, ya vamos a llegar. ¿Se entiende ahí? Entonces, fíjense que D ahí cambia, acá cambia D, pero no tiene efecto en Q. ¿Por qué no tiene efecto en Q? Porque enable está en bajo. Entonces no pasa ese estado a la salida. ¿Sí? Fíjense que recién acá, cuando enable está en alto, tiene efecto en la salida. Entonces me fijo que D está en 0. Si D está en 0, me voy a la tabla, ¿verdad? Si D está en 0 y llega el clock, Q igual a 0. ¿Sí? Entonces, la salida Q es igual a 0. ¿Se entiende cómo es la historia? Claro, como que N tiene que cumplir el ciclo para que Q cambie. Exacto. Si no llega el enable o no llega el clock, Q no cambia. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense cuando llego a esto. Si yo dejo el enable prendido, si lo dejo puesto en 1, me copia tal cual la entrada D en la salida Q. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siempre activada esa patita y siempre los cambios pasan. Esto puede traer un problema en los flip-flop. No solamente en los tipo D, esto trae un problema en cualquier flip-flop. Que es que si mi entrada cambia mientras está el clock, puede haber un problema. ¿Sí? Puede haber que se me descompagine todo mi circuito. Entonces, ¿cómo se trabajan en general los flip-flop? Disparados por flanco, que es lo que vemos acá. ¿Qué quiere decir que está disparado por flanco? Que solamente pasa el dato
Acuérdense que acá pasaba si estaba en 1 el clock o estaba en 1 enable, ¿sí? En este formato que teníamos acá, con estas AND. ¿Sí? Con estas AND, mientras esté en 1 el clock o enable, pasa el dato hacia el flip-flop propiamente dicho. ¿Sí? Ahora lo que yo voy a lograr es que no sea cuando esté en 1 el clock, sino que cuando cambie, en el instante que cambia. ¿Sí? Eso me sirve para todavía sincronizar más los datos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sé que es mucho, y sé que es una clase complicada, y sé que la van a tener que repasar en YouTube, y espero que lo hagan, como para que vayan fijando un poquito más. Pero es así. Entonces, ¿qué logro con esto? Que solamente me tenga que fijar cómo están las entradas en el flanco del reloj. ¿Qué quiere decir el flanco del clock? En el instante en que cambia. Puede ser un flanco de bajada o un flanco de subida, ¿sí? En el instante que pasa de 0 a 1 o en el instante que pasa de 1 a 0 el clock. Fíjense en este diagrama temporal que tenemos acá en la diapositiva, lo que vemos es que estoy usando un flanco de subida, ¿sí? Fíjense que ya en la tabla de verdad, al clock no lo pongo como 0 o como 1, sino que lo pongo una flechita para arriba, porque ese es el flanco de subida, ¿sí? Entonces, ahora ya el clock, fíjense que es regular, ¿no? Que tiene una frecuencia, ¿sí? Que esto es generalmente como se trabajan los clocks siempre. Tiene una frecuencia, esa frecuencia, cada determinado instante de tiempo voy a tener un flanco de subida, y ahí me tengo que fijar las entradas. Por ejemplo, yo tengo en 0 el clock, en 0S, en 0R, y Q está en 0. Obviamente Q negado tiene que estar en 1, porque es lo opuesto a Q. ¿Sí? En este instante, cuando sube el pulso, ahí me fijo, 0, 0, 0 en S, 0 en R, sigo con 0. ¿Hasta cuándo? Sí o sí, hasta el próximo flanco. Hasta este momento, no importa lo que pasen con las entradas, porque no tienen efecto en la salida. Entonces la salida Q siempre va a estar en ese punto, hasta ahí. ¿Sí? ¿Se entiende acá? Sí, más o menos, pero va. Bueno. Profe, Sí. profe, una pregunta. ¿Y por qué no sube en conjunto S con digamos, con la señal de arriba? Porque tarda un poquito en subir. No, porque ese y el clock son cosas separadas. El clock viene. ¿Sí? El clock es un pulso de reloj. ¿Sí? Es como el segundero del reloj. ¿Sí? De un reloj común. Una vez por segundo viene un pulso. ¿Sí? Ese me va a servir para sincronizar todo mi sistema. ¿Sí? Es como el reloj de la computadora, como el clock del Arduino, ¿sí? El reloj, digo, me refiero a los 4,2 GHz o 2,3 GHz o lo que tenga de reloj interno en la computadora. ¿Sí? Eso. Es un pulso de determinada frecuencia que me va a sincronizar todos los datos adentro, me va a sincronizar todos los circuitos. ¿Sí? Ese es el reloj. Yo puedo tener reloj de 1 segundo y cada 1 segundo incremento un contador y hago un reloj para mostrar la hora, o puedo tener un reloj mucho más rápido que me haga hacer las cuentas de una PC. ¿Sí? ¿Venimos de ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, ese pulso de arriba, el clock, es un pulso que yo lo configuro cuando hago ya vamos a ver cómo se hacen. Ya lo configuro cuando armo mi sistema y digo, voy a tener un clock de 100 MHz, de 2 MHz, de 1 Hz, de lo que sea, y lo configuro y ese clock va a funcionar siempre a esa velocidad. Las entradas S y R van a depender de otro montón de cosas. Pueden ser pulsadores, pueden ser otros circuitos que estén antes, pueden ser, no sé, un sensor, cualquier cosa. ¿Sí? Por eso caen en cualquier tiempo. Porque no están relacionadas al clock. Van a depender de lo que venga antes. Ahora, las salidas sí están relacionadas al clock. Las salidas van a depender de cómo están las entradas en el momento que el clock cambia de 0 a 1 y el estado anterior que tenía mi flip-flop. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, vamos de vuelta al ejemplo este que teníamos recién
de los clock. Entonces, yo tengo el clock decíamos que teníamos el clock pasando a 1, acá en el pulsito 1 del clock. Me fijo cómo están las entradas. S está en 0, R está en 0, y si yo me fijo que sería este caso, ¿no? Bueno, acá, este caso. S en 0, R en 0, y el clock, bueno, no importa, es Q0, no me cambia Q. Sigo como estaba. Me voy al segundo pulso de clock. En el segundo pulso de clock me fijo cómo estaba S, cómo estaba R, y ahí digo, bueno, S está en 0 y R está en 1. Es este caso de acá, ¿no? S en 1, ¿qué voy a tener? Q en 0, Q negado en 1. Estaba como está, así que no hace falta hacerle nada. Pero fíjense que en el medio cambió las cosas, ¿no? Pero no me importaron, porque lo único que yo tengo que fijarme es cuando hay un flanco de subida. Voy de vuelta hasta... ¿Cómo? Sería como cuando el clock pide que le mandes el código, digamos, ¿no? Y ahí lo toma arriba o abajo. En realidad sería en el instante que llega el clock. Ahora, en la próxima diapositiva vemos cómo es que detecto cuando llega el clock, ¿sí? Es un instante nomás. Es para hacer válido el dato solamente un instante, que el resto no me importa cómo varían las entradas, ¿sí? Lo que me importa es cómo está la entrada en el instante que me llega el clock. Y eso hace que se sincronice mejor todavía el circuito. Entonces, fijémonos en el tercer pulso de clock. Cuando yo tengo el tercer clock, me tengo que volver a fijar en la tabla, ¿sí? Yo tengo S en 1, R en 0. Entonces me voy a la tabla y me fijo S en 1, R en 0. Estoy en este caso. ¿Sí? Q en 1. Entonces, Q estaba en 0, la cambio a 1. Entonces, tenemos que ver, cuando llega el tercer pulso de clock, cómo está R, cómo está S y cómo está R. ¿Sí? Entonces, veíamos que S estaba en 1 y R estaba en 0. Si S estaba en 1 y R en 0, estaba en este caso de acá, ¿verdad? Donde Q vale 1. Entonces cambio Q. ¿Hasta dónde lo cambio? Y sí o sí, hasta que vuelva a tener un pulso de clock. Porque en el medio, no importa lo que pase con las entradas, con cualquier cosa, solamente me tengo que fijar cuando llega el pulso de clock. Cuando llega el cuarto pulso de clock, que es este de acá, ¿sí? En este cuarto pulso de clock, ¿qué voy a tener? S en 0 y R en 1. Me fijo en la tabla de vuelta, S en 0, R en 1, estoy... Vamos a cambiar de color para que no se me haga tanto el chastre. Y es que puedo. Estoy en este caso, o sea, dijimos que estábamos en S en 0, R en 1. S en 0, R en 1. Este caso de acá, ¿no? ¿Y cuál es lo que tengo? ¿Cuál es la salida que tengo? 0 en Q. Entonces tengo que volver a bajar Q. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. En el próximo pulso de clock, que es cuando sube el clock 5, ¿qué tengo? Y tengo S en 1, R en 0. S en 1, R en 0 es este caso de acá. ¿Sí? Q en 1. Entonces lo vuelvo a subir. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso de clock. Acá en el clock 6, ¿qué tengo? 1 y 0. Es el mismo, entonces sigue estando en 1. Y obviamente, Q negado va a ser lo opuesto a Q. Entonces, esto va a estar simplemente invertido con lo que es la salida Q. ¿Se entendió cómo trabajamos con esto? Sí, se entendió. Sí, sí, David. Genial. Ahora, ya vamos a ir viendo y ya vamos a hacer un poco más de práctica en esto y vamos a seguir trabajando, pero vamos a ver cómo es que trabaja y el flip-flop en realidad, el flip-flop RS se usa bastante poco. ¿Por qué se usa poco? Y porque tengo esta entrada molesta de siempre, ¿no? La no válida. Una forma era lo que usamos con el flip-flop tipo D, que era poner la negadora. Pero no siempre, porque hay veces que yo necesito guardar un 0 o guardar un 1, ¿no? Necesito dos palitos. Ya vamos a ver que hay formas de mejorar eso. Pero acá abajo tenemos cómo se dispara por flanco. Es un circuitito
básico de qué es esta detección de flancos, ¿sí? Esto es el mismo flip-flop que hemos estado trabajando siempre, ¿no? Acá tengo el pulso cuadrado del clock. Y acá tengo esta detección de transición de impulsos, que en realidad es este circuito. En realidad es este circuito de acá abajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este circuito? Fíjense. Y si quieren lo pueden trabajar y estudiar un poquito más detenidamente. ¿Pero qué es? Fíjense, acá tengo el clock de entrada. El clock pasa directo a una patita de una NAND y a través de una negadora a otra patita, ¿sí? Entonces, si yo acá le pongo un 0, ¿qué voy a tener? Un 1 de este lado, ¿sí? Y un 1 y un 0 de este lado. Entonces voy a tener 0 por 0, digo, perdón, 1 por 0, 0, la salida va a ser 1, ¿sí? El estado normal va a ser siempre 1. ¿Por qué? Porque una patita va a estar invertida de la otra. Salvo y excepto durante un breve instante de tiempo, que es el retardo que tiene esta compuerta negadora en hacer efecto. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos había 5, 7 nanosegundos, 3 nanosegundos de retardo? En el tiempo en que yo le pongo un 1, si yo venía en 0, le pongo un 1, va a tener un retardo ahí en cambiar la salida, ¿sí? Ese retardo va a hacer que por un breve instante de tiempo, las dos patitas de la NAND tengan el mismo valor. Entonces, por ese breve instante de tiempo, voy a tener un pulsito negativo. Acá. Este pulsito negativo va a depender del tiempo de propagación de esta compuerta. De cuánto demora esta compuerta en cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0. Y si lo vuelvo a invertir, tengo ese pulsito. Ese pulsito va a durar 3 nanosegundos, 6 nanosegundos, ¿sí? Depende de la compuerta, depende de la tecnología. Eso me permite que durante ese tiempo, únicamente durante ese tiempo, sea válida la entrada y pase al siguiente flip-flop para que todo esto que vimos acá arriba funcione. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos cómo es? Es simplemente para que lo conozcan, ¿no? Usted no va a tener que armar ni nada. Simplemente para que entiendan de dónde viene esto. Bien. ¿Estamos acá? ¿Se entendió? Si hay dudas, es el momento, ¿no? O no entendieron No, está nada, bien, profe. o no entendieron nada, o no hay ninguna duda. Bueno, entonces pasamos al flip-flop JK disparado por flanco. Que este sí es el que vamos a usar la mayoría de las veces. ¿Qué hace el flip-flop JK? En esencia, resuelve el problema de cuando yo tenía 1 y 1 en R y en S del flip-flop RS, justamente. Si yo tenía 1 y 1, era el estado indeterminado, era el estado que no quería que esté. Bueno, el JK me lo resuelve. ¿Cómo me lo resuelve? Sumando todo lo que habíamos hablado. Fíjense que acá tenemos el clock, ¿sí? Tenemos este detector de transición de impulsos, que era para detectar el flanco, ¿sí? Tenemos las compuertas, estas compuertas que estaban para justamente funcionar cuando tengo impulso de clock, ¿sí? Que tenía la entrada, que antes se llamaba R, y la entrada, que antes se llamaba S. Ahora le cambiaron el nombre para que no nos confundamos. Pero a la vez tengo, fíjense, una compuerta de entrada conectada con la salida de la otra, ¿sí? Fíjense que este cable viene así, viene ahí, viene acá y se conecta ahí. ¿Sí? No nos vamos a poner a hacer el análisis en detalle de cómo serían los 1 y los 0 para cada uno de los casos. Lo importante de esto es que ya funciona. Bueno, acá tienen el loguito, ¿no? Este va a ser el símbolo con el que vamos a trabajar. No tienen que escribir, que armar todo este circuito cada vez que haya que trabajar con un flip-flop, sino que hacen un rectángulo y le ponen JK y listo, está resuelto. Claro. ¿Sí? Fíjense un par de cuestiones que tiene este rectángulo. Tiene el clock y ¿vieron que tiene este triangulito el clock? Eso quiere decir que que es disparado por flanco. ¿Sí? Y tiene este circulito, que quiere decir que es un flanco positivo. Bueno, en realidad el circulito para flanco negativo. ¿Sí? Pero nada, son detalles del símbolo y tiene que dibujar un cuadrado y nada más. Y obtenemos algo como esto.
tenemos el J y el K, vendrían a ser el R y el S del circuito anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos, este era R y este era S? Bueno, ahora es J y K. Seguimos teniendo el clock y seguimos teniendo el clock disparado por flanco ascendente. Fíjense que acá le pone flechita y transición de nivel bajo a nivel alto, ¿sí? Flanco ascendente. ¿Qué va a pasar? Si yo tengo J en 0 y K en 0, y viene el pulsito de clock, la salida es Q0. Quiere decir el estado anterior. ¿Sí? No cambio. Si estaba en 0, sigue en 0, y si estaba en 1, sigue en 1. ¿Sí? Si ahora tengo 0 y 1, es como que la estoy reseteando. ¿Sí? La salida es 0. Si tengo 1 y 0, la salida es 1, la estoy seteando. Y si tengo 1 y 1, ya deja de ser indeterminado de estado y se llama algo así como basculación o toggle. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la salida es la opuesta a la que tenía antes. Si estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa a 0. ¿Sí? Da vuelta. Se invierte. Eso se logra con estas compuertas con esta tercera entrada de realimentación que se agregó acá. ¿Sí? Con esto, realimentándolo en la entrada, se logra eso. Entonces podemos analizar cómo están las entradas. ¿Sí? Fíjense. Tengo un pulsito positivo. Bueno, acá lo estoy haciendo. Bueno, algo acá claramente está al revés. En realidad, este debería ser para abajo la flechita. ¿Sí? Traje una tabla de un lado y un diagrama de otro. Fue mala mía eso, que no me di cuenta. En realidad, esta tabla, este diagrama corresponde a esto, y esta flechita debería ser para abajo. ¿Sí? Para que sea flanco negativo. ¿Se entiende eso? ¿O lo confundí? Peor de lo que ya estaba. Acuérdense, teníamos flanco positivo y flanco negativo. Flanco positivo era cuando el clock pasaba de 0 a 1, ahí era válido. Y el flanco negativo era cuando el clock pasaba de 1 a 0 y era válido ahí, ¿sí? No puede ser válido en los dos. O es cuando es flanco positivo o flanco negativo. Claro, sería lógica positiva o lógica negativa. Sí, del flanco únicamente, ¿eh? Solamente del flanco. Claro, Solamente claro. del flanco del clock. Acá estoy puse una tabla que era válida el flanco positivo del clock y en realidad el diagrama temporal es cuando es el flanco negativo. Es exactamente lo mismo, nada más que estas flechitas deberían ser para abajo, no para arriba. Pero en esencia es exactamente lo mismo. Estas flechitas son para abajo. ¿Sí? Porque es solamente válido cuando el clock está ahí. ¿Sí? Por eso tiene este círculo el diagrama, el símbolo de este clock. Entonces, yo les decía, me tengo que fijar únicamente cuando baja el clock. ¿Sí? Porque es flanco negativo, flanco descendente. Cuando baja, el clock, cuando está en 1 y pasa a 0. En ese único momento, y por 3 nanosegundos, es válido el dato. Entonces, lo que pasa antes o lo que pasa después no me importa. Solamente me tengo que fijar en ese momento, en una foto de ese momento. Entonces, cuando baja el primer pulso, ¿qué voy a tener? 1 en J, 1 en K. ¿Qué dice 1 en J, 1 en K? Es este pulso, ¿no? Este estado. Basculación, toggle. La salida anterior da vuelta. ¿Cómo estaba Q? Estaba en 0. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pasarla a 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que pase el próximo pulso, hasta que baje el próximo pulso del clock. Lo que pasa acá al medio, no me importa. Realmente no importa. Solamente en ese momento tengo que verlo. Ahora me vuelvo a fijar. En este pulso, ¿qué va a pasar? J está en 0 y K está en 0. Si J está en 0 y K está en 0, estoy en este momento, ¿no? Donde me quedo con Q0. No cambia. Así que si estaba en 1, sigue en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que baje el tercer pulso clock. ¿Sí? Acá le tengo que hacer, volver a fijarme. ¿Y qué tengo? 0 en J, 1 en K. Me voy a la tabla, 0 en J, 1 en K. Es este. ¿Sí? Reset. El Q se va a 0. ¿Qué es lo que hago acá? Q a 0. Reset. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo pulso clock. Hasta que baje el cuarto pulso. Me fijo ahí y me fijo acá. Cuando baja el cuarto pulso, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ir hasta ahí, voy en bajo.
Acá que dice, J en 1, K en 0. J en 1, K en 0 es este otro cuarto estado que tenemos acá. Que dice Q en 1. Bueno, lo mando a 1Q. ¿Hasta cuándo? Hasta que baja el quinto. Cuando bajo el quinto, ¿qué tengo? De vuelta lo mismo. 1 y 0. Sigue siendo 1 y 0. Sigue siendo set. Sigue estando en 1. ¿Se entendió cómo hicimos esto? Sí, 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 se profe. entendió. Genial. Esa es la forma de analizar un flip-flop JK disparado por flanco. ¿Sí? Que es lo que vamos a terminar utilizando. Bien. ¿Hasta ahí estamos? Lo complicamos un poco más entonces. Entradas asíncronas de inicialización y borrado. ¿Qué quiere decir estas entradas asíncronas? O sea, a ver, las entradas J y K, la entrada J y la entrada K, dependían del clock, ¿sí? Lo hemos venido viendo. Primero dependían del clock por nivel, que era lo primero. Después pusimos esta detección de flanco, cuando sube o cuando baja. Y nos quedamos con eso, ¿sí? Flanco ascendente o flanco descendente. Las salidas cambian únicamente cuando viene el pulso de clock con el flanco, como hemos estado viendo. Ahora, las entradas que se llaman preset y clear son unas entradas que fuerzan a mi sistema, fuerzan a mi reloj, fuerzan a mi clock a poner un 0 o poner un 1. ¿Sí? Son para inicializar o para borrar. ¿Para qué sirve esto? Para un montón de cosas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer que mi contador cuente de una forma distinta, o puedo hacer que mi contador arranque de determinada forma, ¿sí? Que yo quiero que mi contador arranque desde el 1, o imagínense que yo tengo un contador que cuento segundos, ¿sí? Si yo tengo un contador que cuento segundos, y le pongo, y después cuento cada 60 segundos, y después cuento cada 60 minutos, estoy teniendo un reloj, ¿o no? Claro. Tengo un reloj. Y si yo lo quiero poner en hora al reloj, ¿cómo tengo que hacer? Lo tengo que prender justo a las 12 de la noche. Para así voy contando los segundos y me queda en hora. No estaría muy cómodo, ¿no? Sí. Y no. Le tengo que poner la pila justo al reloj a las 12 de la noche. Para que arranque. O si no, Claro. lo pongo en hora. ¿Y cómo hago para ponerlo en hora? Yo le tengo que decir a mi contador de horas, que son las 2 de la tarde. Entonces le tengo que presetear una hora. Bueno, ya vamos a ver cómo, pero se usan estas entradas para eso. Entonces no tengo que esperar que lleguen todos los pulsos de clock para que vayan contando, sino que los fuerzo a determinados estados. ¿Sí? Profe, Sí. un ejemplo medio tonto, pero eso no puede ser como las balanzas, que son las fuerzas que se vuelven a cero, digamos. Yo tengo algo con un cierto peso y le doy la tara y vuelvo todo a cero para que... No, ahí no. Eso son cosas distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la balanza lo que hace es pesar justamente, ¿no? ¿Cómo es que pesa la balanza? ¿Saben cómo pesa la balanza? Nunca se los conté porque ese ejemplo sale siempre. Nunca se los conté cómo pesa la balanza. No, no me contó. No. Oh, me van a hacer irme de tema, ¿no? Yo le pongo ganas cuando No, digo. profe, sigamos y lo explica al final de clase, así no nos desviamos. Bueno, lo Sigamos explicamos bien después. con esto, al Pero final de eso es otra clase, cosa. Eso es otra cosa. La balanza es otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cuestiones de calibración. Es para decir, yo estoy poniendo el plato de la balanza y ahí lo paso a cero. ¿Sí? Esto es a nivel digital, a nivel de cuentas. ¿Sí? Después me acordar si quieren que les explique cómo pesa. Bueno, ¿y cómo se implementa eso? Con otra entrada más. Entonces, mi flip-flop JK tenía la entrada J, la entrada K, la entrada del clock, que la entrada del clock la mandábamos a las compuertitas estas, que estas compuertas a su vez estaban conectadas con la salida anterior, ¿sí? Con esta salida, para evitar eso. Y a su vez tengo dos compuertas más que son clear y preset. Estas patitas me van a forzar directamente. Fíjense que si yo acá les pongo, bueno, esto está hecho con unas NOR con entrada negada, ¿no? Si yo acá le pongo un 0, como esto va a estar negado, voy a poner en 1
a preset, ¿no? Si yo le pongo un 0 a preset, a la patita preset, no importa lo que tengan estas otras dos patas, cuando yo la niegue voy a tener un 1, 1 más cualquier cosa va a ser 1 en Q. ¿Sí? Y 1 en Q va a terminar siendo un 0 en Q negado. Y si yo le doy a clear un 0, cuando lo invierta va a ser un 1, entonces 1, cualquier cosa va a ser un 1 en Q negado, y va a terminar siendo un 0 en Q. Sin importar nada de todo esto. ¿Se entiende? Estoy como forzando el dato. No me importa el clock, no me importa nada. Lo estoy forzando. Acá tenemos algo parecido y acá tenemos, nada, una forma de verlo, nada más. ¿Sí? Fíjense, si yo pongo J y K, las dos a 1, ¿en qué estado estoy trabajando? ¿Cómo estoy trabajando? Siempre en un estado. Siempre en basculación. 1 y 1 era siempre el estado anterior. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, claro, claro. El estado anterior de vuelta. Entonces, ¿pero qué tengo acá? Tengo dos patitas más, clear y preset. Estas dos patitas, ¿qué va a pasar? Cuando yo le pongo preset, fíjense que es preset negado, ¿no? Entonces, cuando lo pongo en 0, se va a activar el preset. ¿Y qué va a hacer el preset? Me va a llevar Q, pero fíjense que ya no depende del clock, ¿no? Fíjense que acá se activó, y en ese mismo instante se me activó Q. No esperó el clock, no esperó nada. ¿Sí? Fíjense que el clock está acá. Fíjense que el clock el clock viene por ahí. Y se activó Q antes del clock. ¿Por qué? Porque son entradas asíncronas. Apenas las toco, se activa la salida. En esas dos entradas, ¿sí? En preset y en clear. J y K son las síncronas que hemos estado viendo siempre. Pero preset y clear son asíncronas. Y fíjense que le dio Q positivo ¿hasta cuándo? Hasta acá. ¿Sí? Y recién ahí, no, perdón. Hasta acá. Le dio preset, ¿sí? Cuando lo liberó, ya empezó mi flip-flop a funcionar como lo veníamos estudiando. ¿Sí? Cuando llegó Claro, el es solo la próximo... entrada, ¿Cómo? que es solo para la entrada que se activa el Q. Claro, o sea, lo estoy precargando. Yo dije, che, almacename un 1 y arranca tu funcionamiento almacenando unos. Almacenando un 1 ahí. No arranques en 0 como arrancaría normalmente. Arranca almacenando un 1. ¿Sí? Para eso Claro, sirve está la bien, está entrada bien. preset. Entonces, cuando empieza a funcionar en realidad el circuito, que es cuando yo libero las entradas, ¿sí? Cuando dejo de tener esta entrada de selección y empiezo a trabajar con el clock, ya arranqué desde el 1. Entonces, cuando hago la basculación, porque J y K en 1, era la salida anterior de la vuelta, ¿se acuerdan? Si vemos la tablita, 1 y 1 en J y K, 1 y 1 en J y K es Q0 negado, ¿sí? Estaba dando vuelta, estaba basculando. Si estaba en 0 pasa a 1, y si estaba 1 pasa a 0. Entonces, acá hago justamente eso. ¿Sí? Fíjense que en cada pulsito de clock cambio la salida. ¿Por qué? Porque J y K están en 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Sí, se sí. entendió. Bien. Entonces, ¿hasta cuándo? Y hasta que viene el clear. Fíjese que el clear también vino a destiempo, no respetó el pulso de bajada, de subida del clock, ¿no? Y el clear, ¿qué hace? Y lo borra, entonces lo puso en 0. Puso en 0 la salida. ¿Sí? Porque es clear. Lo borró. Estas son las entradas de selección. Ya vamos a ver para qué sirve. ¿Sí? Por ahora se las conté. Ya vamos a ver, más allá de esto que mostré cómo funcionaban, ya vamos a ver cómo es que se implementa esto. ¿Venimos hasta acá? Sí, sí, sí. Bien, entonces vamos a ver para qué sirven un poquito los flip-flops. Porque hasta ahora les mostré para qué cómo funcionaban, qué eran y qué sé yo. Bueno, veamos un par de aplicaciones simples de qué hacemos con los flip-flops. Uno de los clásicos, una de las clásicas utilizaciones de los flip-flop tipo D es hacer almacenamiento de datos en paralelo. ¿Y esto qué es? Ni más ni menos que una memoria. ¿Sí? Las memorias están hechas con flip-flop tipo D. La memoria RAM, la flash, la EEPROM, cualquiera de esas memorias que hemos hablado antes, están hechas con flip-flop tipo D. ¿Sí? ¿Qué hace la memoria? ¿Qué hacen los flip-flop tipo D? Almacenan un bit
¿Sí? Cuando yo digo que yo tenía, ¿se acuerdan que cuando hablábamos en la herramienta informática de la memoria, teníamos dijimos que la memoria era una cosa como un rectángulo así, en donde tenía diferentes posiciones de memoria, ¿no? Esta es la memoria 0, esta es la memoria 1, esta es la memoria 2, esta es la memoria 3, y adentro de eso tenía, el cuadrado ese, adentro de eso tenía los distintos bits que se almacenaban, ¿se acuerdan? 8 bits. Sí, sí, sí. Que un Bien, byte es 8 bits. un byte es 8 bits. Entonces yo acá tengo 8 bits. 8 bits. ¿Y cómo almaceno un bit? Tengo que almacenar un 0, tengo que almacenar un 1. Y eso es lo mismo que hace cada uno de estos flip-flops. Almacena un 0 o almacena un 1. Entonces yo tengo un flip-flop un flip-flop tipo D por cada bit de mi memoria. ¿Sí? Entonces, para esta posición de memoria tengo 8 flip-flops, para esta tengo otros 8, para esta tengo otros 8. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy Sí, diciendo? sí. Sí, sí, profe. Entonces, de esa forma se construye la memoria, con estos flip-flops. Cuando ustedes utilizan la computadora, lo que están haciendo es darle a cada flip-flop, bueno, acá le faltaría una patita más, ¿no? Pero supongamos que es el enable. Lo que le están diciendo es, están seleccionando qué flip-flop guardar datos. ¿Sí? Cuando ustedes tienen la memoria, la PC, digo, tienen el microprocesador, y tienen un bus de direcciones. ¿Habíamos hablado de esto una vez? Bus de direcciones, un bus de datos, ¿sí? Y un bus de control. Todas las PC están armadas igual. Entonces, con el bus de datos, el micro pone, con el bus de direcciones, perdón, el micro pone qué dirección quiere ir a ver. Lo que hace es direccionar qué flip-flop quiere, qué línea de 8 flip-flop quiere ir a ver. Con el bus de control, activa o desactiva esos flip-flop, y en el bus de datos, lee o escribe el dato. Entonces, de esa forma puede seleccionar cada uno de los flip-flops que tiene toda la memoria, por separado, lo puede seleccionar y puede decir, anda a la dirección de memoria tanto y guarda esta palabra de 8 bits. Esa palabra de 8 bits se guarda en 8 flip-flops. Y queda ahí. ¿Sí? Después el bus de datos, el bus de direcciones se va a hacer cualquier otra cosa, pero queda almacenado ahí. ¿Sí? Queda retenido, como hemos estado viendo antes, los 0 y los 1. ¿Sí? Una vez que lo vuelvo, me hace falta de vuelta ese dato, el bus de direcciones, el bus de control, voy a esa memoria y le digo, decime qué dato tenía guardado. Y me devuelve qué dato tenía guardado en esos 8 flip-flops. ¿Sí? ¿Lo puedo borrar o no? Así funciona la memoria de todo el mundo, con flip-flop tipo D. ¿Sí? Y un almacenamiento de datos en paralelo. Acá lo que tenemos son 4 flip-flops en paralelo, en realidad lo que vamos a tener siempre son 8, ¿no? 8, 16, 32, dependiendo de los bits que yo tenga de datos. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entendió. Bien, genial. ¿Qué otra cosa tenemos? División de frecuencia. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué pasa si yo conecto el J y el K directamente al estado alto? Era el toggle, ¿no? Ese que iba cambiando de 0 a 1. ¿Sí? Y si yo lo hago con el flanco ascendente, fíjense cómo es mi salida, ¿no? Cuando llega un pulso clock ascendente, cambio hasta que llegue el próximo pulso ascendente, y así sucesivamente. Y si yo miro la frecuencia del clock con respecto a la frecuencia de salida, fíjense que es la mitad, ¿o no? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que esto es el doble de frecuencia? El clock tiene el doble de frecuencia que la salida Q. ¿Sí? Estoy dividiendo la Claro. frecuencia. Si yo le conecto un flip-flop a la salida del primero, el clock a la salida del primero, ¿qué va a pasar? Fíjense,
la salida del QA va a ser lo mismo que vimos acá arriba. ¿Sí? Cuando cambia el clock, cuando hay un flanco, me cambia la salida hasta que está el próximo flanco que me vuelve a cambiar y así sucesivamente. Pero cuando yo veo el segundo, el flip-flop B, en realidad el clock ya no es este. ¿Sí? El clock no es más el que dice clock, sino que el clock pasa a ser QA. Entonces me tengo que fijar cuando QA baja. Cuando QA baja, bueno, en este caso sube, ¿no? Cuando QA sube, me cambia QB. ¿Sí? Acá vuelve a subir, acá vuelve a subir, y acá vuelve a subir. Entonces, QA es medio clock. ¿Sí? La frecuencia es la mitad. Y QB es cada medio de este. O sea, es la mitad de ese. Entonces pasa a ser un cuarto del original. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, 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 de 10. Genial. Sí, sí. Bueno, y acá empezamos a ver cosas más interesantes. Fíjense lo mismo, pero lo empezamos a ver como un contador. ¿Qué tengo acá? Analicemos lo mismo. ¿Sí? Tengo una entrada de clock. Tengo una entrada de clock y tengo los dos J y K puestos a 1. Entonces esto funciona como, de vuelta, el toggle este, que va cambiando la salida. Entonces voy a analizar QA primero. Fíjense que tiene, el clock tiene el circulito del negador adelante, entonces, y el triángulo. Quiere decir que es activado por flanco descendente. ¿Sí? Porque tiene el circulito ese. Entonces, cuando baja el primer clock, yo cambio la salida QA. ¿Hasta cuándo? Hasta que baje el segundo clock. Ahí lo vuelvo a cambiar, hasta que baje el tercer clock, lo vuelvo a cambiar. Baja el cuarto, lo vuelvo a cambiar. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hasta ahí estamos, no hay mucha ciencia, ¿no? Sí, hasta ahí estamos. Ahora, cuando veo el flip-flop B, me fijo que en realidad el clock del flip-flop B es la salida QA, ¿sí? Entonces, yo voy a venir con B y cuando baje QA, ahí es donde cambia B, ¿sí? Entonces, acá no baja, ahí sube, acá baja, y que acá vuelve a bajar. Le doy hasta cuándo, hasta que vuelva a bajar QA, que es en este punto, ¿sí? Acá vuelve a bajar QA, así que ahí lo tengo que poner. Y acá vuelve a bajar. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí, sí. Bien, y si yo ahora a QA le digo que es el bit más significativo, no, en realidad, QA es el menos significativo, y QB es el bit más significativo, ¿qué voy a encontrar? ¿Qué quiere decir esto? Que el menos significativo lo voy a poner en el lugar menos significativo y el más significativo lo voy a poner en el lugar más significativo. ¿Sí? Es como unidades y decenas, ¿no? La unidad es el menos significativo y la decena es más significativo. Entonces, ¿qué veo? Fíjense, ahora lo voy a ver así. ¿Sí? Temporalmente. Voy a ver en el instante 0. ¿Qué tengo? QA y QB están en 0, ¿o no? Así que le voy a poner acá, le voy a poner T. En el tiempo 0, QA está en 0 y QB está en realidad este era QB y esto QA está en 0. En el tiempo 1, que es este de acá, ¿qué tengo? QB en 0, QA en 1. ¿Sí? En el tiempo 2, ¿qué voy a tener? Lo miro así, ¿no? 1, 0. ¿Sí? En el tiempo 3, 1, 1. 1-1. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Un contador, ¿no? 0, 1, 2, 3. ¿Y después qué pasa? En el tiempo 4, 0-0. en el tiempo 4 voy a 0 de vuelta. Y vuelvo a empezar a contar. ¿Sí? Entonces, con dos flip-flops puedo armar un contador de 0 a 3. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer?
Sí, sí, profe. Bien. ¿Y qué pasa si yo acá le agrego otro contador? Así. ¿Sí? Este sería el clock del tercero. ¿Qué va a pasar? Cuando este cambie, me voy a tener que fijar cuando en realidad termine cambiando este, y así sucesivamente, ¿no? Entonces le voy a agregar un dígito más. A medida que yo agrego contadores, le agrego dígitos a mi cuenta binaria. ¿Sí? Entonces la cantidad de estados... Siempre ordenándolos del bit más significativo al menos significativo. Claro, sí, sí, tengo que ordenarlo porque si no, o sea, Claro. el que cambia más rápido es menos significativo porque ese cambio es el que menos impacto tiene en mi cuenta. ¿Sí? Es como, vayamos al sistema decimal para que lo entendamos mejor. Yo tengo dos números, ¿sí? Unidades y decenas. Si la unidad cambia uno, ¿cuánto me cambió? Uno solo. Ahora, si la decena cambia uno, ¿cuánto me cambió? 10. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Por eso es más significativa la decena que la unidad. Porque si me cambia una unidad, me cambia un solo elemento. Si me cambia Claro. un valor, la decena, me cambia 10 elementos. Entonces, por eso es más significativa la decena que la unidad. Acá pasa lo mismo. ¿Sí? Nada más que no son 10, sino que es de las 2. Porque es binario. ¿Sí? Y la cantidad de estados es lo mismo, es 2 a la n, donde n es el número de flip-flop. ¿Sí? Ya lo vamos a ir viendo con más detalles. ¿Sí? ¿Seguimos acá? ¿Se entendió? Sí, 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 vamos de día. Genial. Bueno, ¿y qué nos queda? Un millón de cosas, pero ¿qué nos queda por hoy? Ver cómo se hace esto. ¿Sí? ¿Qué es el clock? ¿Sí? ¿Cómo se hace un clock? Bueno, una forma fácil de hacerla es con un 555. El 555 es un integradito de 8 patas muy viejo, pero muy fácil de usar y muy cómodo. ¿Por qué? Porque es una forma de hacer un circuito de tiempo. ¿Sí? Es un temporizador, que tiene dos formas de uso, monoestable y aestable. El monoestable es que tiene un solo estado estable. ¿Sí? Lo disparo y vuelve. ¿Sí? Lo pongo en 1 y me vuelve a 0. Y está siempre en 0 hasta que lo disparo y me vuelve a 0. ¿Sí? Ahora lo vemos. Y el aestable, que no tiene estado estable. Varía entre un estado y el otro. Conmuta entre uno y otro. Ese es el que usamos para el clock. Fíjense, este es el 555. Este tiene 8 patas nomás. Un integradito así, minúsculo de 8 patitas. ¿Y qué hace esto? Con un capacitor y una resistencia, me genera una constante de tiempo. ¿Sí? Esa constante de tiempo sirve para, por ejemplo, en el mono estable, fíjense que tiene una patita de trigger, ¿sí? Una patita de disparo. Cuando el trigger lo paso de 1 a 0, ahí se dispara la salida, ¿sí? Que pasa de 0 a 1. ¿Y cuánto tiempo va a estar esta salida en 1? Esto es TW. Esto es TW, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo? Y depende de esta ecuación. ¿Sí? 1,1 por R por C. ¿Sí? Si la R vale 10K, 10 kilo ohm, y el capacitor vale 1 microfaradio, hagan la cuenta de cuánto sale, de cuánto demora. ¿Cuánto demora? 1,1 por 10 a la 3 por 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron esto? Sí, lo han visto. Entonces Estamos viendo ahora. 1,1 por 10 a la 3. ¿Sí? A la menos 3. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso en tiempo va a ser cuánto tiempo está prendido la salida del 555. Eso es en el mono estable. En el astable ya tengo un pulso de una frecuencia, ¿sí? No tiene ninguna señal de disparo. Fíjense que no tiene patita, el trigger está conectado, no tengo una patita accesible para dispararlo. Porque esto le doy corriente
le doy alimentación, ¿sí? Prendo el BCC y esto arranca a oscilar, ¿sí? Oscila a una determinada frecuencia que va a depender de esta fórmula ahora, ¿sí? Esta fórmula, fíjense que ya tengo dos resistencias R1, R2 y C1. Este capacitor es opcional, es para evitar el ruido, para que sea un poco mejor la cosa. Pero con estos tres elementos yo hago un clock, ¿sí? Que es lo que ustedes van a tener que hacer, que ustedes van a trabajar y que ustedes van a manejar en mecatrónica, se lo hacen armar y acá también no está de más que lo armen, ¿sí? Lo armamos en el laboratorio esto en algún momento, pero fíjense que son dos resistencias y nada más. Entonces, con eso, ustedes arman un clock. Ese clock puede servir para justamente mover todos los circuitos y ir contando, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 profe. Bien. Esto tiene un par de problemas, ¿sí? ¿Cuáles son el par de problemas? No es muy estable. ¿Qué quiere decir que no es estable? Yo lo configuro, ¿sí? Por ejemplo, quiero hacer un reloj. Le pongo la frecuencia, configuro mi frecuencia para que sea de 1 Hz, ¿sí? Un pulso por segundo. ¿Está bien? Entonces elijo los valores de R1 y R2 y de C para que esto me dé 1 Hz. Pero ¿qué va a pasar? Cuando yo puedo configurar esto con una frecuencia de 1 Hz, ¿sí? Elijo mi resistencia R1, mi resistencia R2, mi capacitor y esto lo configuro en 1 Hz. Pero esto va a estar en un ambiente, ¿no? Va a estar en un sistema, va a estar en un gabinete, en una placa, en algún lado, que va a cambiar las condiciones climáticas, ¿sí? De mi sistema. Es decir, hoy lo tengo a 20 grados, en invierno lo tendría a 5 grados, en pleno verano lo tendría a 40 grados, y esas condiciones hacen que me varíen estas resistencias, ¿sí? Me varía el valor de esta resistencia, me varía el capacitor. A su vez, este capacitor se va envejeciendo, a medida que se va haciendo más viejo mi circuito, cambia los valores de capacidad. Entonces, ¿todo eso qué hace? Que mi reloj no sea de 1 Hz. En realidad, este Hz va a ir variando mucho en función de la temperatura y en función del tiempo que lo tenga prendido. En definitiva, ¿qué va a pasar? Mi reloj va a cambiar, ¿sí? Si yo te lo tengo conectado a un reloj, voy a ver que a lo largo del día atrasó o adelantó, ¿sí? Dependiendo para dónde vayan los errores, y no va a ser muy preciso, ¿sí? Para armar un circuito electrónico y que por ahí no tenga tanta exigencia, no pasa nada. Pero a la hora de armar un circuito con un poco más de precisión, ya este tipo de clock no sirven, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren comunicarse por el puerto serie, ¿sí? Del Arduino, ¿no? O de lo que sea, ustedes van a tener que preconfigurar una velocidad, ¿sí? Esa velocidad, ¿por qué? Porque son comunicaciones asíncronas que tengo que acordar de antemano la velocidad. ¿Y esa velocidad de qué va a depender? De cada clock interno. Y si mi clock interno está fallando o está fuera de eje, no se va a poder comunicar, ¿no? Entonces, con eso quiero decir que necesito otra forma de hacer clocks que no sea de 555. Una forma es con el cristal, que es el más común, ¿sí? El cristal de cuarzo. Que eso es lo que vemos, ¿sí? Cuando ustedes ven el reloj, fíjense que dice quartz. ¿Eso por qué? Porque es un cristal de cuarzo. Si ustedes ven cualquier placa, van a ver que tiene un cristal, ¿no? Un coso balado chiquitito de metal al lado del micro. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, los relojes también, creo, Claro, de todo tiene... mano. Sí, ¿por qué? Porque yo podría conectar un 555, podría poner una especie de 555 adentro de un reloj, pero ¿qué va a pasar? Cuando le dé el sol, se va a correr en frecuencia, ¿sí? Cuando haga frío, se va a correr en frecuencia, entonces va a ser una hora, me va a dar cualquier hora, ¿no? Me va a dar cualquier cosa. En cambio, si yo uso un cristal de cuarzo, el cristal de cuarzo vibra, ¿sí? Cuando yo le doy corriente, vibra. Esa vibración depende de cómo está cortado ese cristal, ¿sí? Entonces, depende cómo yo corto el cristal, es la frecuencia a la que va a vibrar ese cristal. Entonces, si yo puedo determinar esa frecuencia vibratoria, lo que puedo hacer es que sea más preciso mi reloj, ¿sí? No infinitamente preciso, porque ustedes fíjense,
El ejemplo más claro es el reloj de la muñeca de ustedes o el reloj del auto. ¿Vieron que eso se va atrasando o adelantando con el tiempo? ¿No lo vieron eso? Sí. Sí, sí, Sí. es verdad. Bueno, cuando le da, a lo mejor en verano se atrasa más que, por ejemplo, en mi auto, en verano se atrasa más que en invierno. ¿Sí? En verano, una vez por mes tengo que poner horas, porque se me corre un par de minutos. En invierno no lo tengo que tocar. ¿Por qué? Porque aunque es mejor que un 555, el que está de cuarzo, de todas formas, las condiciones climáticas lo afectan. Entonces, que el calor también hace que se corra un poquito en frecuencia. Mucho menos que un 555, pero se corre. Por eso es que hay que de vez en cuando poner en hora. ¿Sí? El teléfono nuestro, por ejemplo, o la PC o cualquier cosa, fíjense que me dice que se sincroniza, ¿sí? Que está sincronizando la hora. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí, sí. ¿Contra qué se sincroniza? Se sincroniza contra relojes que, a la redundancia, están sincronizados y son mucho más precisos que un cristal de cuarzo. ¿Sí? Una forma de que mi cristal de cuarzo sea más preciso es hacerlo que no esté expuesto a esas variaciones de temperatura. ¿Cómo se suele hacer? O por ahí se solía, ya no es tan común verlo. En las cosas que tienen que ser muy precisas, por ejemplo, yo lo he visto en los equipos de comunicación satelitales, no en los teléfonos, sino en las que van en las torres, las antenas. La forma de hacer que el cristal sea más preciso es meterlo dentro de un horno. Entonces tenían un equipo grandote, adentro tenían un hornito, y controlaban la temperatura del hornito, y adentro del hornito estaba el cristal. Entonces el cristal siempre estaba a 70 grados. ¿Sí? Y es más fácil controlar la temperatura. Entonces yo puedo controlar que si hace frío, tengo que calentarlo más. Y nunca va a ser más de 70 grados, con lo cual tampoco es que lo voy a necesitar enfriar. ¿Sí? Entonces lo mantengo firme a 70 grados y ahí se varía menos la frecuencia. Y si no, ya me tengo que ir a los relojes atómicos. Los relojes atómicos son los que varían por las oscilaciones de la frecuencia de los átomos. ¿Sí? Hay de cesio y de no me acuerdo qué otros más, pero que son los que tienen los satélites y los relojes que llevan la hora del mundo. Entonces, cuando nos sincronizamos con la PC o con el celular, lo que estamos haciendo es preguntarle a esos relojes la hora. ¿Sí? Entonces ahí se sincroniza. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les dije? Sí, terrible datazo, profe. Está muy bueno. No tenía mucho que ver con esto, pero está bueno que lo sepan. Entonces, de esa forma es que se van sincronizando los relojes. ¿Sí? De hecho, hay uno, el más común que siempre todo el mundo consulta, es el NIST. El NIST, a ver si lo encuentro. El NIST es el Instituto de Tecnología es como el INTI, pero ¿cómo es? Como el INTI, pero de Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Fíjense ahí, ¿no? La hora oficial. Esto está hecho, y por acá estaba el dato, ya la verdad que no entré a fijarme, te dice por ahí, si te buscas, te dice cómo están hechos los relojes. Pero en esencia, lo que tiene acá es un reloj atómico sincronizado, y ese reloj es el que mantiene la hora oficial de Estados Unidos. Y todos los de Estados Unidos, y por ende el mundo, consulta a esos relojes. Y de esa forma se sincroniza. Le suma una hora, le resta una hora, lo que quieras, pero en esencia está sincronizado con eso. Así es como se hace. Pero nosotros con el 555 nos alcanza. Si queremos hacer algo un poquito mejor, el cristal de cuarzo. Y ya con esto estamos cubiertos. No es poco probable que tengamos que hacer algún reloj atómico. ¿Sí? ¿Se entendió un poco la clase de hoy? Sí, profe. Genial. Sí, sí. Bueno, les pido que dentro de lo posible la revisen. ¿Sí? Yo voy a tratar de subirla hoy a YouTube. Y dentro de lo posible, entiendo que son muchos conceptos nuevos y entiendo que es mucha información nueva que les cayó. Pero bueno, es la forma de hacerlo. Les pido que dentro de lo posible lo revisen y lo vuelvan a repasar para que la semana que viene, que tratamos un poquito más ya aplicaciones concretas de los flip-flops y cómo armar circuitos y demás, tengamos sabido esta parte.
¿sí? Así que... Buenísimo. Suba el apunto si puede, profe. Sí, 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 subo como siempre. Subo el video y subo el apunte rayado. ¿Le hace falta que le suba la presentación sin rayar o no sumaría? Subí las dos por las dudas, ¿no? Va, es lo mismo. No sé, como quieran ustedes. Si le hace falta, la subo sin rayar, y si no, la subo rayada. Decía usted. Bueno, la subo rayada y listo. De esa forma, la semana que viene estamos un poquito más en temas ya para arrancar lo que son el resto de contadores y demás, ¿sí? Porque a partir de ahora, cada vez vamos a ir sumando más datos y más cosas y vamos acarreando todo lo anterior. No es que pasamos de un tema, lo dejamos y vamos al otro, ¿sí? Se va concatenando todo. Entonces, si nos queda un hueco en alguna parte, es bueno que lo sepamos porque se nos va a complicar cada vez más y más. Listo, Buenísimo, profe. Genial. Genial. Entonces, eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima. Nos vemos el lunes. Listo, profe. Buena Gracias. semana. Chao, Nico. Chao. Chao, gente. Semana. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau.